Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Romanos capítulo 6, versículo 16, por favor. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? El creyente es esclavo de Cristo, ya que eso es lo que significa la palabra siervo o esclavo al pecado, y lo será si no mantiene su fe en Cristo y la cruz. ¿O del pecado para muerte? Otra vez, permítanos declarar el hecho de que si el creyente intenta de vivir para Dios por otro método, aparte de la fe en la obra terminada por Cristo, el creyente fallará, no importa cuánto lo intente. Vamos a detenernos aquí un momento, por favor. Y yo voy a decir varias cosas acá que he dicho anteriormente y las voy a repetir en algún momento, pero creo que es importante. La iglesia moderna simplemente no sabe cómo vivir para Dios. Ahora, piensen lo que acabo de decir. No sabe cómo vivir para Dios, vivir una vida victoriosa. Desafortunadamente, toda modalidad que usted puede imaginarse ha sido tratada por la iglesia moderna y nada ha funcionado. Solamente hay una manera. Y el Señor nos enseña que es Jesucristo y este crucificado. Pero yo quiero brevemente desglosarlo como debe de ser, considero, y espero que así sea. En el momento que el creyente viene a Cristo, donde quiera que sea, donde quiera que esté la persona, esa persona no solamente nace de nuevo, pero esa persona es santificada a la vez. Eso nos lo enseña en 1 Corintios 6:11, ¿no? Sí, Que somos lavados, que somos santificados y somos justificados. Cada persona que viene a Cristo necesita ser lavada. No es algo literal, es algo espiritual. Pero la basura moral casi siempre daña todo corazón y vida que no conoce al Señor, y muchos que conocen al Señor también son afectados por este poder de las tinieblas, que es sucio, que es todo lo que podemos decir al respecto. Y ese cristiano necesita ser lavado, precisamente, como dije, no es algo físico, es algo espiritual. Somos lavados, somos santificados, somos justificados. Y Él no dijo que esperamos ser santificados en el futuro, o usted debe de buscar al Señor sobre ser santificado. Nada de eso se dijo. El apóstol Pablo dijo que nosotros actualmente somos santificados. Y estoy tratando de decirle qué era lo que usted era cuando vino a Cristo. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no lo dejamos allí. Y tratamos de vivir para Dios por medio de la carne o de diferentes situaciones. Y eso nunca, funciona. Nunca funciona. Millones y millones de cristianos, y no estoy exagerando, están luchando con problemas morales, todo eso sale de alguna manera u otra como un problema moral, sea el alcoholismo, las drogas, la nicotina, y así podemos continuar citando. Los celos, la envidia, el orgullo, concupiscencias, etcétera, etcétera. La lista es muy larga. Los cristianos que están luchando con estas situaciones, hablé con un caballero recientemente y él me dijo, hermano Swaggart, yo fui salvo en una ocasión. Y le pregunté, ¿qué sucedió? Me dijo, es que yo no podía vivirlo.
De la manera como él trataba de vivir, estaba en lo cierto, no podía y nadie más lo podía hacer tampoco. Por lo menos con alguna victoria en su corazón y su vida, pero el Señor quiere que nosotros seamos victoriosos. Mientras la Biblia no enseña una perfección sin pecado, sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Entienda usted eso. No debe de enseñorearse en nosotros. Así que debe de entender que usted es santificado, tal vez realmente usted no entienda mucho al respecto, pero está escuchando lo que decimos. Si usted nace de nuevo, usted a la vez es santificado. No tiene que hacer muchas cosas, no tiene que hacer nada realmente, solamente creer en el Señor. Lo segundo que debe hacer es poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, entienda usted eso, que usted debe de poner su fe en Cristo. Eso es vital que usted lo haga y que mantenga su fe en Cristo y la cruz. Entienda lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó, o bueno, lo digo de esta manera, Él expió todo pecado, pasado, presente y futuro. En la vida de cada creyente, Él expió todo pecado. Y lo hizo así para aquel que no es redimido también, si lo aceptan, lo que no lo hacen. Pero Él pagó el precio en la cruz del Calvario, realmente expiando todo pecado, para que podamos ser santificados. Y el pecado se ha ido, ya no está. Como dije, mientras la Biblia no nos enseña la perfección sin pecado, sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y como ya lo hemos dicho, usted fue lavado espiritualmente hablando cuando vino a Cristo. El Espíritu Santo nunca hablará negativamente, mal, digamos así. Nunca desconectará a Cristo. En otras palabras, Jesús pagó ese precio, expió todo pecado. El Espíritu Santo no va a cambiar eso. Y la mayoría de los cristianos tienen su fe en ellos mismos, en aún cosas buenas, tratando de vencer el pecado y no lo pueden hacer. El ayuno es bíblico, pero usted no puede ayunar hasta llegar a la victoria. Usted tiene que comer después de cierto tiempo. Y estas cosas en particular están allí. Y así que Jesucristo pagó el precio. Nosotros tenemos que poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y mantenerla allí, exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Es la manera como el Espíritu Santo lo demanda, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, sino el Espíritu. Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado. Así que Él demanda que nuestra fe esté en Cristo. Él no va a dejar fuera al Señor, porque el Señor es quien pagó ese precio en la cruz del Calvario. Y es la manera como usted camina en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y usted no lo puede hacer de ninguna otra manera. Tal vez no lo he presentado de la mejor manera, pero es una gran realidad. Usted tiene que poner su fe exclusivamente en Cristo, no en sí mismo, no en las grandes cosas que ha hecho, sino en Cristo, sabiendo y entendiendo que Él pagó ese precio. Y Él no va a tolerar que usted ponga su fe en otra cosa. He visto a la iglesia vivir una modalidad tras la otra en mis 60, 70 años de vida y ministerio. Tengo 87 años de edad ahora. Yo recuerdo, de hecho,
Recuerdo cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística. Y la modalidad en aquel momento era, si el cristiano tiene un problema, entonces eso quería decir que tenía un demonio. Si ese demonio era un deseo de lo que sea, era un demonio de eso. Si por ejemplo tenía celos, entonces era un demonio de celos que tenía la persona. Y así se seguían citando tantas cosas. Y se alineaban en las iglesias para que los pastores que decían que tenían esa autoridad con esa situación en particular, impusiesen las manos y reprendieran ese demonio. Y nosotros acabábamos de empezar a publicar la revista y yo escribí un artículo diciendo que esa no era la manera de Dios. Y recuerdo que uno de los pastores se molestó tanto conmigo que no me habló hasta el día que, bueno, de todas maneras, sucede que vi a la iglesia pasar de una moda a la otra, como acabo de mencionar. Eso que todavía sigue sucediendo hoy día, actualmente. He visto, bueno, que se lanzan al piso y empiezan a dar vueltas. Recuerdo que en una ocasión una señora me dijo, así es como uno tiene victoria. Y a veces Dios sí hace eso, ¿no? De que pone una risa santa sobre la persona, pero no es la manera para llegar a la victoria. Tenemos que ir a la pausa ahora. Después de la pausa continuamos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Muy bien, estamos de vuelta. Voy a continuar donde me quedé momentos atrás y luego le pido a los hermanos que comenten. Hablé con un hombre por teléfono recientemente, bueno, ya ha pasado un poco de tiempo, 3, 4, 5 años atrás. Me dijo, de la manera que alcanzo la victoria, hermano Swaggart, es memorizar versículos cada día. Ahora, yo creo que cada cristiano debe de memorizarse la Biblia. Yo lo hago y usted debe hacerlo. Y sé que algunos lo hacen. Y eso es correcto, pero no es la llave a la victoria. No lo es. No es la llave a la victoria. Y lo reitero, solamente hay una manera y es Jesucristo y este crucificado. Y su fe exclusivamente en ello. Y cuando usted hace eso, cuando usted pone su alabanza y adoración en Cristo y este crucificado, el Espíritu Santo empezará a obrar en su vida y le dará a usted victoria como solamente Él lo puede hacer. Y no solamente victoria por unas cuantas horas, sino victoria perpetua. ¿Dejé algo fuera, Lauren? Bueno, hermano, mire, no, usted lo dijo bien. Una de las cosas que tal vez debemos mencionar está en nuestro texto. Estamos viendo a Pablo dando la explicación más grande del por qué nuestra fe debe estar en la cruz, Romanos 6, del 3 al 11. Y en eso encontramos que el pecador, aquel que viene a Cristo, inmediatamente es sumergido en Cristo, bautizado, plantado, sumergido en Cristo, y es en esa unión, siendo uno con Cristo, que la naturaleza pecaminosa es derrotada. Ese poder del pecado en nosotros también es el mismo lugar en donde la pena del pecado es pagada. Así que somos justificados y santificados al estar unidos con Cristo. Y luego cuando entendemos eso, y una vez más, esa unificación con Cristo libera al creyente del dominio del pecado, de no solo la naturaleza pecaminosa que enfatiza aquí, pero de otros textos que él escribe y a través del Nuevo Testamento, él nos deja saber que somos libres del pecado en cuanto a la atracción del mundo y también el poder de Satanás, el poder del diablo. Entonces, esta unión con Cristo es completa y Pablo lo escribe en Romanos del 6 al 3 al 11 para asegurarnos de que sepamos en dónde debemos poner nuestra fe, que es lo que usted acaba de describir. Nuestra fe no debe estar en lo que hacemos o en nuestro desempeño o en alguna acción religiosa. Así es.
debe estar en lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Ahora, después de decir eso en los versículos del 12 al 14, él dice, ahora basándonos en esta información, dejen de permitir que la naturaleza pecaminosa reine, que nos dice que aunque nosotros hemos sido libres del dominio del pecado, aún vivimos en la presencia del pecado. El pecado dentro de nosotros y pecado a todo nuestro alrededor. Y el único medio por el que nosotros podemos vivir libres del dominio del pecado en todo y en cada aspecto, una vez más, vuelve a poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Debemos de considerarnos estar muertos al pecado y vivos para Dios. Bueno, esta es la parte que la mayor parte de la iglesia moderna no entiende. Jesucristo y la cruz, en lo que refiere a la salvación, ellos tienen un poco de entendimiento al respecto, ¿no? Jesús murió por mí, pero en lo que tiene que ver con vivir para Dios diariamente y la parte que Cristo juega en ello, la mayoría no saben de qué se está hablando. Se les ha enseñado a poner su fe en otras cosas y pudiéramos simplificarlo simplemente diciendo que no es fe en lo que Cristo ha hecho, sino fe en lo que hacemos. Y eso Sí, toma la forma claro. de actividad religiosa. El versículo 16, a lo que nosotros cedamos o a lo que nosotros nos presentemos, es de quien seremos esclavos. Entonces, Correcto. mucha gente, creo yo, que sabe que es un esclavo a su apetito, por ejemplo, o a su desviación sexual o a su adicción, pero no saben cómo recibir la liberación. Y se presentan a esto, pero están buscando la respuesta. Yo creo que mucha gente de la iglesia quiere dejar de fumar, quiere dejar de beber, quiere dejar su adicción a la pornografía, pero han tratado todo bajo el sol, han tratado todo tipo de programa, han tratado todo tipo de programa de 12 pasos o haz esto y aquello, y lo que se ha descrito, presentando lo que Pablo nos da como la respuesta en este capítulo, está a lo que tenemos que regresar como iglesia. La respuesta para la victoria sobre el pecado se encuentra en la cruz y no en todas estas otras cosas. Miren, yo estaba atónito recientemente por una persona pentecostal que es un psicólogo y un consejero, utilizando el término en un periódico público, un manual, utilizando el término persona que da a luz. Persona que da a luz es lo que dijo en vez de una madre o una mujer. Dijo persona que da a luz, y esa terminología de persona que da a luz es terminología del mundo, terminología nueva, porque, bueno, en el mundo ambos, hombres y mujeres, pueden dar a luz, pero obviamente sabemos que si biológicamente pueden dar a luz, no son hombres. Sin embargo, esta persona pentecostal, un educador, o se ha conocido como maestro de instituto bíblico y seminarios cristianos, utilizando ese término, yo casi arrojé ese periódico en el suelo porque me enojé tanto por eso y dije yo, bueno, mira, este es el tipo de gente que está diciendo que vamos a darles la respuesta a la victoria sobre el pecado. Una persona que utiliza un término que sería antitético a lo que la Escritura enseñaría en cuanto a género y hembra y varón. Así que cuando llegamos a la respuesta para el pecado y comenzamos a escuchar a gente que ellos mismos están desviándose tan lejos de lo que la palabra escrita de Dios dice, es muy preocupante y alarmante cuando comenzamos a prescribir estos otros medios para victoria sobre el pecado. Yo creo que la mayoría de gente quiere, bueno, ellos se presentan a estas cosas o ellos ceden a estas cosas y son esclavos del pecado y quieren libertad de la atadura. Y como usted dijo anteriormente, aquel hombre que dijo, bueno, solía ser cristiano y ya no lo soy. Y usted dijo, ¿por qué? Porque es demasiado difícil y no puedo vivir así. Mucha gente se pone así, llegan a darse de topes contra la pared tanto que se rinden y simplemente no saben cómo vivir para Dios correctamente. Y yo creo que la mayoría de pastores realmente no entienden la santificación, ni siquiera lo que su grupo o lo que se les ha enseñado de la santificación realmente no lo entienden. Entonces la mayoría de los cristianos que leen esta escritura dirían, lo único que tengo que hacer es dejar de pecar. Sí, pero ese no es el texto.
El Correcto. texto ha estado presentando la exhortación de Pablo en el versículo 12, dejar de permitir que la naturaleza pecaminosa reine. Es un imperativo prohibitivo en el griego. Hagan esto. Y luego dice que la manera de hacerlo no es a través de la ley, sino Sí. por gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y enseguida en el versículo 15, él tiene que responder la pregunta que él sabe que va a surgir, que pues comenzaremos a pecar porque no estamos bajo la ley, porque lo que Dave acaba de mencionar es que la mayoría de cristianos están tratando de vivir para Dios por la ley. Tal vez no sea la ley de Moisés, pero es una ley de actividades religiosas que ellos han aceptado. Y aquí es donde Pablo dice en relación a la ley y la gracia, que si se presentan a la gracia, se estarán presentando al medio de justicia. Si se presentan a la ley o a un sistema de obras, se estarán presentando al pecado y a la desobediencia, y ese va a ser el resultado final. Un ejemplo clásico, al grabar esto, estamos en la tercera semana de enero de un año nuevo, y alrededor del 1 del año todo mundo y su hermano que hace esto, hace resoluciones nuevas. Bueno, para estas fechas se han dado cuenta de que ya no funcionan. Y aún así, como cristianos, pensamos que podemos hacer resoluciones y decidirnos escoger una actividad religiosa y presentarnos a El esto. pecado es algo tan poderoso, y eso es lo que no entendemos, que el pecado es muy poderoso, tan poderoso que podemos tener victoria sobre esta situación a la manera de Dios o en lo absoluto. Exactamente. Porque por el pecado es hermano del que estabas mencionando, Dave. Sí. Yo dudo seriamente de que él haya enseñado mucho sobre el pecado. Sí, bueno, utilizando la terminología, y yo solo estaba utilizando eso como un ejemplo de cómo yo estaba atónito porque esa persona que dice ser un pentecostal utiliza ese tipo de terminología, porque eso es basura mundana. Uno sabe que eso no es bíblico. Entonces, esos son las personas a las que se nos está animando a ir a ellos cuando estemos tratando de ser libres de la adicción. Bueno, con el mismo tipo de situación, un poco diferente tal vez, están enseñando que usted puede traer avivamiento al mundo cuando tienen a mujeres en el piso y hacen las acciones como que están dando a luz, no un niño, sino Sí. un Sí, avivamiento. que estaban dando a luz una Es algo que es una tontería, Sí. es una tontera. Y eso es uno entre muchas cosas, muchas áreas. Y eso no es de Dios. No. Y lo triste de todo es que si un cristiano está dedicado y consagrado, sí harán cosas bíblicas, sí van a cumplir con rutinas y tendrán rutinas de lectura bíblica, oración, todo eso. Y nada de eso está mal. No estamos enseñando ni Cada predicando en mañana yo contra de tomo eso. tiempo con el Señor en mi oficina antes de que empiece la programación. Y yo leo, trato de leer la palabra de Dios por aproximadamente 1 hora. Y si esas cosas tenemos eso, Correcto. queremos tenerlo. Correcto, pero cuando ponemos nuestra fe en ellas, entonces estamos creando una ley que dice que si yo hago esto, entonces Dios hará aquello. Dios no le debe a nada a nadie. Y Él no operará en base a ese temor. Y Él no de la tiene muerte. nada a la venta. Correcto. Pero lo que sí nos ha dado es dado gratuitamente. Entonces, al presentarnos a esa fe en Cristo, entendiendo que suya es la victoria sobre el pecado y mi victoria puede serlo, me convierto en ese siervo de justicia. Si escojo ley, sin importar cuán buena sea esa ley, entre comillas, yo voy a encontrarme siendo Va a ese vencer, esclavo del va a pecado. vencer. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.